El pasado 18 de agosto publicamos nuestro video Milei, un héroe de Máximo Solar, días después de terminadas las primarias argentinas, llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde Javier Milei obtuvo la victoria. En el video mencionamos que desde el 10 de julio vaticinábamos a Milei como un arquetipo de héroe de Máximo Solar, ya que reunía estas características, según la teoría de Alexander Chizhevsky, un biólogo ruso fallecido en 1964. Una teoría que propuso hace aproximadamente 100 años. Aunque en el video no predecíamos ningún resultado, sí propusimos una dinámica entre un movimiento de oposición en contra del gobierno en los próximos 2 o 3 años. Hoy, con la victoria de Javier Milei para la presidencia de Argentina, queda claro que es un héroe de Máximo Solar, ya que estamos a la puerta de un Máximo Solar precisamente cuando asuma el poder. Aclaramos que no somos seguidores de Javier Milei ni tampoco de otros candidatos. Simplemente hicimos un análisis astrológico, sociológico e histórico de lo que representa este personaje en este tiempo donde emergió de entre las masas. Con toda esta introducción, acá está la republicación de nuestro video Milei, un héroe de Máximo Solar. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle, también festejando, y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Eso se cantaba en la noche del domingo pasado 13 de agosto en los festejos en la sede de Javier Milei por haber conseguido la mayor cantidad de votos en las primarias argentinas. Hay 2 cosas que nos llamó la atención del video: la euforia de la audiencia ahí presente y el canto "que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Hace un mes vaticinamos que la figura de Javier Milei reunía todas las características para ser un héroe de Máximo Solar, un líder entre las masas que se percibe antisistema y outsider. Ahora, ¿qué es un Máximo Solar? Bueno, es un periodo del Sol cuando produce la mayor cantidad de manchas de su ciclo. El ciclo del Sol tarda en promedio 11 años, y en esos 11 años el punto máximo de manchas puede variar. A veces puede venir en una cuestión de 3 años después del inicio, o a veces se puede tardar unos 5 o 6 años después del inicio. Actualmente el ciclo solar en el que estamos inició a finales de 2019 e inicios del 2020, y se pronostica que estamos muy cerca de iniciar el máximo solar.
de las predicciones más recientes, este máximo podría iniciar a finales de este año. Lo curioso de este ciclo es que hubo un biólogo ruso llamado Alexander Chizhevsky hace 100 años que analizó los fenómenos histórico-políticos sociales de las diferentes sociedades y notó que las narrativas iban en ondas, es decir, las cosas estaban en calma, de repente empieza a subir la efervescencia y euforia de las masas, y el momento de la liberación de esas emociones o energía sucedía mayoritariamente en los máximos solares, y luego se volvía a entrar en tiempos de calma y el ciclo volvía a repetirse. Por ejemplo, momentos de protestas, revoluciones, manifestaciones, la aparición de líderes o héroes son momentos que tienen una tendencia a caer en máximos solares. Decimos tendencia porque no es una regla absoluta para todos, pero cuando se juntan varios fenómenos sociopolíticos, la mayoría han sido en máximos solares. La mayor causa de estos fenómenos de euforia de las masas son en respuesta a eventos que sucedieron en el tiempo opuesto, o sea, los mínimos solares. Estos tiempos de mínimos solares son momentos de ánimos bajos, desinterés y poca iniciativa de las masas. Cosas son impuestas en sociedades en estos tiempos de mínimos solares, pero no es hasta un máximo solar cuando se percibe una respuesta de las masas a lo que pasó en un mínimo solar u otros mínimos solares anteriores. El siguiente es un segmento de la hipótesis del científico Alexander Chizhevsky y luego regresaremos para analizar esta hipótesis con lo que está ocurriendo en Argentina. La conexión de la mancha solar, montando la ola del ciclo solar. ¿Recuerdan la frenética intensidad de finales de los 60? Nuevos héroes y mitologías surgieron de la nada. La confianza ingenua corrió desenfrenada. Vietnam proporcionó una historia de crucifixión y un punto de encuentro emocional evocador. Bob Dylan, los Beatles y una generación de cantautores orquestaron el drama con himnos entusiastas y manifiestos irresistibles. La llegada de la píldora condimentó el estofado con el aroma del sexo. Piensen lo que quieran sobre los excesos tontos y el instinto gregario desbocado de aquellos años. Fueron tiempos emocionantes. ¿Estaba la humanidad simplemente lista para agitar el espíritu de la época? Es la proverbial pregunta del huevo y la gallina. A mediados de los 60, el rostro del sol estaba tranquilo. Atrás quedaron las grandes tormentas magnéticas de finales de los 60. Había llegado la época de la calma, el mínimo de manchas solares. ¿Es esto astrología? Ciertamente no en un sentido tradicional. Las manchas solares no tienen nada que ver con Leo o Sagitario. No obstante, siempre que notamos una correlación entre los eventos cósmicos y los asuntos humanos, entramos en el reino astrológico. Alexander Leonidovich Chizhevsky, un biólogo, no un astrólogo, fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. Era un investigador soviético brillante, pero mal situado en la historia. La teoría marxista prefiere las luchas de clases a las tormentas solares como impulsores de la historia. Chizhevsky aprendió esta lección por las malas, pasando 20 años exiliado en el Gulag como castigo por su investigación. Murió en 1964. Posteriormente, los soviéticos han reconocido la validez de sus observaciones. A principios de 1968, la Sociedad de Naturalistas de Moscú celebró una reunión póstuma en su honor. Se rehabilitaron las manchas solares y Chizhevsky expuso sus teorías con gran precisión. Las manchas solares ocurren cíclicamente en un periodo variable, con una duración promedio de aproximadamente 11,1 años. En esto son diferentes a otros ciclos astrológicos, que normalmente se pueden predecir con una precisión casi perfecta. Dividió el ciclo solar en 4 fases distintas, cada una asociada con un conjunto particular de actitudes y motivaciones humanas. Afirmó que el ritmo de las manchas solares se correlaciona con todos los principales movimientos de masas, guerras, migraciones, avivamientos religiosos desde el siglo V a.C. Sabemos que la historia de Latinoamérica ha tenido mucha represión, corrupción, agendas solapadas, por decir solo algunos. Los que tenemos memoria de varios años anteriormente y vemos atrás,
Recordamos muy bien momentos de protestas, manifestaciones y surgimiento de líderes populistas, y Argentina lo refleja muy bien. ¿Cuánta música no se ha hecho en Argentina que describe momentos de represión en el pueblo o con el pueblo? Pero al detenernos vemos que es como un libreto que se repite. Las cosas se calman por un rato, los ánimos empiezan a acrecentarse a un punto alto de euforia y efervescencia, y luego cuando llega la sensación ilusoria de que algo se resolvió, las emociones empiezan a bajar y luego se vuelve a calmar de nuevo. Es como si luego de unos años volvemos al mismo capítulo, pero con diferentes actores y nuevas generaciones. El fenómeno de Milei podría haber sucedido en 2019, tiempo de mínimo solar. Sin embargo, el que surja un personaje como Milei en época de máximo solar ahora en 2023 tiene más sentido, ya que canalizaría la efervescencia y euforia de las masas que han ido creciendo especialmente después de lo sucedido en 2020. Si ponemos en perspectiva el análisis de Alexander Chizevsky de hace 100 años, lo que sucedió en 2020 fue una agenda impuesta cuando las masas estaban desinteresadas e indiferentes, es decir, desganadas y sin estar muy conscientes de posibles amenazas. Un tiempo como estos es perfecto para la imposición de agendas, como lo sucedido con la pandemia. Otros momentos de mínimo solar son la crisis financiera de 2008 o la explosión del transbordador Challenger, por ejemplo. Este tipo de agendas, así como la pandemia, parece que suceden para pegar un golpe bajo a las masas. En el caso de Argentina, en el que un personaje populista venga a ofrecer un cambio, ya ha sucedido antes. En el caso actual se dio la impresión de que las cosas se calmaron. Sin embargo, 2020 en mínimo solar fue el catalizador para traer a memoria otras luchas del pasado y canalizar toda esta frustración en el que el aparato psíquico de las masas desean ser protagonistas y responder a lo sucedido en el pasado. En el video introductorio de la celebración en la casa sede de Javier Milei se escuchaba: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Esta frase no es nueva, de hecho nos remonta a otra época en Argentina durante otro máximo solar, el 2001. Después de analizar este máximo solar en 2001, sucede algo clave. Fue un máximo solar donde las personas, sin tener a un líder populista disponible, como lo es ahora Milei, tomaron las calles por sus manos. La euforia, la efervescencia, el querer responder a una agenda impuesta anteriormente, sucedía exactamente cuando las manchas del sol estaban en su punto máximo en ese ciclo solar. Más allá de los saqueos y la crisis del país, la gente se unió en protestas. Según el sitio izquierdadiario.com, se dice de este tiempo: por primera vez se sintió en las calles la consigna emblemática del movimiento, con que la población expresaba su repudio a la casta política: que se vayan todos. El movimiento de diciembre constituyó un amplio frente social que incluía a los desocupados, los pobres urbanos, la juventud plebeya y las clases medias pobres, y las que vieron confiscados sus ahorros con el llamado corralito. La alianza del piquete y las cacerolas hizo intransitable la gobernabilidad burguesa. En la noche del pasado 13 de agosto, en la sede de Milei, sus seguidores retomaron esta frase. No es coincidencia que el máximo solar de 2001 tenga esta correlación con el máximo solar actual. En más de 20 años ya hay nuevas generaciones que traen esto del pasado. Por otro lado, la marca de 20 años la vemos en la astrología también. Cada 20 años Júpiter y Saturno se juntan y cada 20 años la foto de las sociedades es muy distinta. En 2001 la crisis de Argentina y el 9/11 marcaron una sociedad. 20 años después tenemos la pandemia. Y ahora, 2023, es tiempo de responder como usualmente sucede en máximos solares. Era como si las energías tenían que canalizarse de alguna manera, y el sistema hace surgir a un héroe que representa todas estas frustraciones y ganas de responder a lo impuesto. A continuación haremos lectura de fragmentos del libro Cosmismo Ruso, donde Alexander Chizevsky explica las características de los ciclos solares, de máximos solares y de mínimos solares. Las páginas de este libro fueron escritas por la misma mano de Chizevsky en 1924. Pongámonos a reflexionar que esto fue escrito hace más de 100 años. Chizevsky vio la recurrencia y la repetición de eventos durante ciclos solares y pareciera que lo que está sucediendo en Argentina sigue la secuencia de cualquier ciclo solar. El proceso psíquico de las masas en el ciclo solar. Palabras escritas por la misma mano de Alexander Chizevsky en 1924, hace 100 años. Página 264. La investigación de la correspondencia entre el comportamiento de las masas populares durante varios sucesos históricos y los procesos de formación de manchas solares me permitió llegar a la siguiente conclusión general.
Los prolongados movimientos de masas fluyen de acuerdo con el ciclo de la actividad solar y revelan con ese ciclo oscilaciones sincrónicas. El comportamiento de las masas, que se expresa en varios grados de excitabilidad neuropsíquica, sufre oscilaciones completamente paralelas a las oscilaciones en la intensidad del proceso de la formación de manchas solares. Continuación, al analizar el curso de cada suceso separadamente y comparar luego sus etapas conocidas con las etapas de otros sucesos históricos de periodos análogos de actividad solar, no fue difícil llegar a la conclusión de que, a pesar de la falta de todo tipo de relación entre ellos, estos fluyeron como si siguieran el mismo cauce, realizando en determinados momentos análogos ascensos, virajes y caídas. El proceso psíquico de las masas en mínimos solares. Pensemos en tiempos como 2008, crisis económica, o 2020. Página 267. En las memorias de contemporáneos y en investigaciones históricas, este periodo está señalado por un estado de ánimo general pacífico, la falta de deseo de entablar cualquier tipo de disputa, la finalización de las acciones militares y la celebración del principio de no intervención en muchos campos de la vida política y militar, tanto internacional como nacional. Generalmente estos hechos se explican por un debilitamiento de las fuerzas morales y físicas y por un cansancio neuropsíquico posterior a las agitaciones vividas, la pérdida de la unidad estatal, la interrupción de la influencia de las causas que antes contribuían a la unificación, la ineptitud para combatir, la caída o la partida de los líderes que han perdido la confianza de las masas y el poder sobre ellas, etc. Continuación, la vida política se ensordece, es oprimida, el gobierno se convierte en una pesada prensa, la persona pierde su individualidad en la vida política, creciendo en la esfera intelectual. Lo constriñe el mecanismo estatal, la protesta del individuo es insignificante, sufre violencia y la tolera como si fuese algo debido. El alboroto dinámico es reemplazado por el apaciguamiento. El proceso psíquico de las masas en máximos solares. Pensemos en tiempos de efervescencia como 2001 y ahora 2023-2024. Página 271. Si quisiésemos caracterizar este periodo de forma histórica o comparativa, deberíamos repetir los hechos más importantes de la historia universal. Todos ellos, como las comparaciones realizadas entre la actividad del Sol y del ser humano han mostrado, ocurrieron en una época de intensa actividad solar. En ese periodo tuvieron lugar las grandes revoluciones y las grandes confrontaciones entre pueblos, que dieron comienzo a nuevas eras en la vida de la humanidad. Es una época sobre la cual los líderes populares se equivocan al pensar que tales épocas no se repetirán en la historia. Página 272. La acción estimulante sobre las masas de líderes populares, comandantes, oradores, la prensa, etc. La acción estimulante de los estados de ánimo e ideas orientadas hacia las masas. La rapidez de la excitabilidad desde la unidad del centro psíquico, la amplitud del alcance territorial por el movimiento de masas, la integración e individualización de las masas. Continuación, nunca la influencia de los líderes, comandantes, oradores, la prensa, etc. alcanza una fuerza tan grande como durante el periodo de máxima intensidad de la actividad del Sol en la formación de manchas solares. En este periodo a veces resulta suficiente una palabra dicha en el momento justo o un simple gesto para movilizar a ejércitos enteros y a las masas populares. Una señal del líder atrae hacia el estandarte a diversas nacionalidades incluidas en un mismo estado, a los partidos incompatibles que conforman la sociedad. Continuación, en esta época la palabra del líder, una palabra alada, realiza un trabajo asombroso, la escuchan y la obedecen, y mientras tanto, flujos enteros de exhortaciones que en el periodo de mínima actividad resonaban a cada paso, a veces no llevan el resultado deseado. Ahora, hasta el nombre del líder pronunciado en voz alta provoca un poderoso volumen de entusiasmo. Las masas marchan ciegamente detrás del líder, sin pensar, arrebatadas por agudos éxtasis y excitación. Página 273. De este modo, las personalidades dotadas son designadas por las masas a pesar de las normas de la tradición y lo establecido por las normas. Y es así que en la cumbre de los movimientos de masas vemos a los más grandes genios militares y políticos que la humanidad ha conocido, líderes espirituales, campeones de la libertad, fundadores de diversas asociaciones humanas. Todos ellos que atravesaron una multitud de gente como claras encarnaciones de las aspiraciones de las masas en determinado momento.
Continuación, ya las encabezan y con su ayuda sientan el principio para nuevas formaciones humanas, para nuevas formas de vida social, para nuevos tipos de búsquedas espirituales. Planteos similares, como lo muestra una investigación especializada, pueden realizarse solo en el caso en que se unan las masas, lo que se observa principalmente en las épocas de fortalecimiento de la actividad solar. Continuación, haciendo justicia, el periodo de máxima actividad puede ser llamado periodo de revelación del rostro de las masas populares y de resonancia de la voz del pueblo. Los historiadores están estancados en un callejón sin salida frente a los hechos que muestran que las ideas de las que no se atrevían a hablar 1 o 2 años antes, ahora se expresan abierta y osadamente. Las masas se volvieron impacientes, inquietas, excitadas. Empiezan a levantar la voz, a exigir y a tomar las armas. Con esto de referencia, regresamos al anterior ciclo solar que ocurrió entre 2014 y 2016. Otro héroe surgía en Norteamérica. Donald Trump surgió como un outsider, un héroe que hablaba políticamente incorrecto. No fue coincidencia que lo sacaron del foco de atención durante el mínimo solar de 2020 y parece que está regresando para este máximo solar. Hemos escuchado que se compara a Milei con Trump. De que hay similitudes las hay. Las más obvias son hablar políticamente incorrecto y ser outsiders del sistema predominante en cada país. Sin embargo, este fenómeno de populismo con héroe de máximo solar puede ir en cualquier dirección de ideología política, donde seguiremos viendo demagogos, populistas, personajes que llenan el requisito de ser héroes antisistema y que se perciben como outsiders. Pero la historia nos demuestra que esta es una carta que juegan, ya que pertenecen a la misma clase política. ¿Recuerdan a Jorge González, el vocalista de Los Prisioneros? ¿Y si votarías por algún candidato de los que ya se conocen para estas elecciones? Mire, la verdad es que yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países, la idea de la política y de que la gente vote para elegir representantes es circo nomás. Los señores que son los dueños de los países, en este caso nuestro, la familia Mate, la familia Luxic, los jefes de todo, ellos ya saben quién va a ganar. Entonces ya tienen un cuoteo de que en un año va a ir la derecha, en otro año va a ir la concertación, después en otro año va a ir el otro, pero cualquier mandatario que vaya tiene que responder a los dueños del negocio, que son las familias poderosas. Entonces es como un chiste, tú votas por quien vote, al final va a ganar lo que está preestablecido. Muchos dirán, estaba adelantado a su época, y nosotros más bien decimos, en todos sus años Jorge vio la repetición de eventos y la manera como se le da una esperanza ilusoria a las masas, y sin llegar a ninguna solución tangible. Volviendo a Trump y Milei, Trump usó un discurso de traer de vuelta manufactureras a Estados Unidos y rescatar un nacionalismo ilusorio, mientras vendía merch hecha en China para sus seguidores. Tremenda contradicción, ¿no? Aunque su discurso sonara un poco estatal, las empresas terminaron en manos privadas. Por lo que hemos escuchado de suscriptores en Argentina, Milei dijo que va a cerrar el CONICET, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología, un instituto que ha representado un orgullo nacional. Su retórica es de acabar con todos los parásitos. Su discurso expresa el acabar con instituciones estatales. Estos personajes son capaces de disfrazar un objetivo final de los dueños de nuestros países, pero si analizamos bien, la transferencia de riqueza entre los de arriba prevalece y la clase trabajadora es la que paga fuerte, solapadamente. En el discurso de Milei, él se define anarcocapitalista y antiperonista, donde piensa que el Estado bajo ningún contexto tiene que intervenir en el mercado. Ha dicho que va a hacer una reforma muy profunda y cerrar casi todos los ministerios del Estado. Ha dicho también que el Fondo Monetario Internacional no se tiene que preocupar porque su ajuste va a ser muchísimo más profundo que el que propone el fondo. Es obvio que se percibe a los demás como alguien radical al sistema imperante y oficialista, una carta muy común de estos héroes populistas del máximo solar. También se define como liberal libertario, lo cual estamos muy conscientes que podría diferenciarse al liberal libertario que se usa en otros países como Estados Unidos. Así que, sea cual sea su ideología política, sea cual sea la percepción que se tenga de la ideología política que Milei acarrea, él logró traer un discurso donde logró canalizar el descontento de las masas contra la clase política en su propia persona. Nunca antes en la historia de Argentina alguien de derecha había conseguido el fervor popular. Nunca la derecha había conseguido un líder carismático. Ese siempre fue su problema.
Milei viene educando a los jóvenes hace años y transmitiendo pasión, algo que en Argentina siempre fue patrimonio de la izquierda. Por esta razón, las ideologías políticas no importan en esto, simplemente el líder, el héroe, va a proponer un cambio y las masas lo van a abrazar. Por otro lado, los héroes del Máximo Solar son capaces de usar frases y palabras que cautivan a la masa, así como lo leímos por propia mano de Alexander Chizevsky. Las frases que ha estado diciendo Milei son repetidas hasta inconscientemente por sus seguidores. Parece que aunque Milei tenga estas intenciones, muchas organizaciones sociales no le van a permitir hacer nada de lo que plantea, o mucho de lo que plantea. Este tipo de conflicto es característico de los Máximos Solares, así que quede o no quede de presidente, la tensión entre su grupo contra el oficialismo seguirá hasta que el Máximo Solar empiece a descender, y quizá experimentemos un desenlace con todos los actores y la misma masa agotados cuando lleguemos al próximo mínimo solar por allá de 2030. Como conclusión, estamos muy conscientes de la situación económica en Argentina y nos duele mucho por lo que están pasando. Aquellos que logren enfocar su energía y descontento no en una persona o héroe, lograrán trascender en crecimiento individual. La historia nos puede dar lecciones debido a la repetición de eventos, y en caso de los procesos psíquicos de las masas, la correlación que Chizevsky encontró con las manchas solares nos puede ayudar a esperar por fenómenos similares y quizá cambiar el rumbo de la manera como interpretamos todos los fenómenos sociales y políticos. El sistema y los gobiernos siempre jugarán la carta de la amnesia colectiva. Con tanta distracción, desinformación, las masas no mirarán atrás para darse cuenta que han sido usados para canalizar estas energías en personajes, en caudillos, en héroes del momento, pero luego se llega al mismo lugar donde nuestros padres y abuelos quizá estuvieron. Como dijimos al inicio, nuestra intención no es predecir que gane o no gane Milei, pero siguiendo los patrones de otros fenómenos sociales y políticos con el ciclo solar y la propuesta del biólogo Alexander Chizevsky, podemos esperar unos 2 o 3 años de tensión entre lo que representa Milei y el oficialismo en Argentina. Quizá más personas se sumen a este concepto ilusorio de oposición y las energías serán desperdiciadas para luego darnos cuenta que aunque se comunique que se haya resuelto algo, las masas del próximo máximo solar en la siguiente década nos lo recordarán. Así que llegamos al final de este análisis, esperando que sea de mucha ayuda a manera de reflexión y análisis del proceso político y social que está pasando con lo propuesto por Alexander Chizevsky. Así que si tienes algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.